Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra. Hoy tus palabras vestirán de mil excusas el dolor, y tu silencio volará enorme en esta habitación. Los Guaira cantan hoy en la mañana de Palabra de Campo aquí en Radio 10. Mientras seguimos un poco preocupados, por supuesto, por lo que está ocurriendo en materia climática, por las sequías, por la falta de agua, la falta de lluvias. Ustedes saben que esta semana tuve la oportunidad de conversar con alguien que entiende bastante del tema climático, y una de las cosas que me comentaba es que obviamente, y esto alguna vez creo que lo hemos charlado con nuestros meteorólogos, nuestros amigos que pasan siempre por el programa, Cristian Garavaglia o Leo de Benedictis, bueno, cualquiera de ellos, que las lluvias mayormente se generan gracias a lo que existe en el Amazonas, ¿no? Ese pulmón verde de todo nuestro continente americano, donde se generan una enorme cantidad de efectos climáticos. Y después esas lluvias terminan llegando en muchos casos hasta nuestra región, y todo lo que vaya pasando en ese sentido, en esa suerte de ecosistema o en ese mundo natural, nos termina también, por supuesto, impactando a nosotros. Bueno, lo que estamos viviendo ahora es un periodo de fuerte sequía, pero siempre que hablamos de estas cosas, instantáneamente viene a mi mente y a la de muchas personas que trabajamos dentro del sector agropecuario es, bueno, ¿qué se puede hacer para mitigar todos esos efectos que terminan teniendo acciones humanas y de otra índole dentro del tema climático, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a buscar un poco más. Lo uno esto con lo que estuvimos charlando también hace muy poquito tiempo en APRESID, esto de cuidar el suelo, de la sustentabilidad. Muchas empresas que empiezan a medir los gases que se emiten. Se habla muchísimo de la huella de carbono. Y bueno, y ahí es donde nosotros decimos alto y decidimos tocar este tema, charlar este tema con quienes saben mucho de esto, vienen trabajando y lo vienen estudiando. Le damos la bienvenida en el programa a Ángeles Lesman, que es coordinadora de la región litoral de CASAFE, la Cámara de Sanidad y de Fertilizantes del sector agropecuario. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buen día, Daniela Aprile te saluda. Hola, buenos días, Daniel, muchas gracias. Gracias por este espacio y por convocarme en esta oportunidad. Al contrario, un placer. Ángeles, cuando decimos región litoral, ¿en qué región te movés? Bien, estoy trabajando actualmente en Santa Fe y Entre Ríos. Ok. Vaya zona, que en este último tiempo estuvo súper movilizada por todo el tema de incendios, ¿no? Sí, en verdad es una zona que siempre está movilizada por distintos temas. Es extensa, variada y así que me tiene siempre entretenida. Bueno, yo recién mencionaba, Ángeles, que bueno, uno de los temas de los que vienen hablando muchas empresas dentro del sector agropecuario es, por un lado, la sustentabilidad y por el otro lado, esto de la medición de la huella de carbono. Y me imagino que eso tiene mucho que ver con los gases que se liberan, ¿no? Dentro del ámbito productivo, que se termina liberando a la atmósfera o, bueno, que en muchos casos también impactan en el calentamiento global. ¿Esos son los que llamamos gases de efecto invernadero? Exacto. GEI muchas veces los encontramos en informes o en la bibliografía, o gases de efecto invernadero, que no son más que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, ¿sí? Los gases fluorados, quizás que no son los más conocidos, pero que a través de la industria muchas veces se liberan al ambiente. ¿Y de dónde surgen, digamos? Bien. En verdad, los gases de efecto invernadero, ¿qué función cumple o qué están haciendo? Lo que hacen es atrapar la radiación
infrarroja, que es una radiación de onda larga que emite la Tierra hacia la atmósfera. Entonces, como hacemos muchas veces en el campo para tener un invernadero y producir contraestación, pero lo pensemos para escala planetaria. Sí. Y estos gases están vinculados a actividades humanas, no al proceso natural. Si bien lo que es efecto invernadero es un proceso natural, la emisión viene por actividades humanas. Ajá. Sino también deberíamos incluir quizás el vapor de agua, que también tiene esa función de atrapar los gases, pero que no depende de la acción humana, no depende ni de la industria, ni de la agricultura, ni de la ganadería, la cantidad de vapor que vamos a tener en el aire. Ok. Y eso, a ver, explícame un poco mejor. ¿Eso de dónde, ese vapor, de dónde viene? Y es natural, las masas de aire contienen ese vapor, por eso no lo consideramos gas de efecto invernadero, aunque retiene parte de la radiación. Mira vos. Contemplamos dentro de los gases invernaderos solamente aquellos donde la acción humana, a través de las distintas actividades, hacen variar la concentración atmosférica. Ok. ¿Y cuáles son esas actividades? Productivas, me imagino todas. Actividades productivas. La mayor o el mayor impacto lo tenemos a través de la generación de energía, ¿sí? A través de la quema de combustibles fósiles principalmente, para la generación de electricidad, la calefacción, la generación de lo que son combustibles sólidos, ¿sí? Un desafío no menor es la actividad agropecuaria, ¿sí? Agrícola y ganadera. Somos el segundo puesto, ¿sí? En lo que es emisión de gases de efecto invernadero. Sí. También tenemos la actividad industrial, ¿sí? A través de la interacción de los distintos materiales para lo que es la industria de los minerales, la industria de los distintos materiales como el cemento, la caliza, la dolomita, claro. La producción de solventes y de ceras también. Y por último, pero no menor también, y un gran desafío, son los residuos, tanto sólidos como líquidos. Mira vos. Tengo dos preguntas. La primera es justamente vinculada a lo que es la quema de combustibles. Eso es lo que, por ejemplo, estuvo tratando de reducir China en los últimos años y ahora, bueno, le está costando bastante por lo que ha pasado con los valores de los combustibles, ¿no? En concreto, el valor de la energía. Pero ese dióxido de carbono es el que se genera, por ejemplo, en mayor medida por la quema o la generación de energía a través de carbón, por ejemplo. Exacto, sí. Sí. Claro. Es así, en verdad todos los países, nosotros Argentina también tenemos ese desafío, ese compromiso que asumimos a través del Acuerdo de París de disminuir, y uno de los grandes sectores que están comprometidos es el de la industria, por eso hay tantos convenios y ayudas para la generación de energías más renovables o verdes, ¿sí? Para empezar a descarboxidar, ¿sí? Claro. Descarbonizar mejor todo lo que sea el sistema productivo. Claro. Y ahora, la segunda actividad que vos mencionaste está la productiva y concretamente la ganadería, pero siempre que escucho hablar de este tema dentro del sector agropecuario, se menciona que la Argentina en este sentido tiene un balance positivo o tiene un impacto mucho menor del que tienen quizá otros países, incluso algunos de primer mundo o pero muy desarrollados en este sentido. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es emisión? ¿Y cómo se logra, en todo caso, ese balance del que se habla en la Argentina? Sí, está muy bien tu pregunta. Muchas veces hablamos de emisión y nos olvidamos que también existe una absorción natural, que los sistemas ecológicos y agroecológicos también tienen esa parte de compensación y no quedarnos con un solo valor. Si bien tenemos que mejorar muchos de los sistemas productivos, de los procesos, es verdad que tenemos también grandes capturas, principalmente en todo lo que es forestación, ¿sí? Que son nuestras grandes reservas de carbono. Cuando hablamos de ganadería o cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero en el agro, a veces nos da miedo, pero bueno, es una realidad y es un proceso natural también, ¿sí? Tenemos emisiones que se dan por los procesos digestivos de la propia ganadería, claro. ¿sí? Tenemos también lo que es la gestión del estiércol, tenemos lo que es también lo que es la utilización de purines en pasturas. Bueno, pero haciendo una buena gestión, ¿sí? Incorporando quizás una reforestación, el rol que ocupa también el árbol en lo que es la ganadería, los sistemas silvopastoriles, es una forma de compensar también parte de esa emisión. Bueno, vos por supuesto, una correcta gestión de los purines. Vos estás en la zona del litoral, pero en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se utilizaron prácticas de este tipo forestando. En verdad,
son muchas las provincias que se están sumando a la ley nacional, ¿sí? Sí. Algunas empiezan ya a accionar, otras les están costando un poquito más, Claro. pero tenemos la ley del árbol también en Santa Fe, en Entre Ríos también, Ajá. cuesta un poquito más el arranque nomás. Ah, mira vos, mira vos. Eh, las buenas prácticas agrícolas, digamos, ¿pueden llegar a mejorar esta situación realmente? ¿Pueden tener impacto o las buenas prácticas? Porque, a ver, cuando uno habla de buena práctica, muchas veces está pensando en menor contaminación o en hacer, digamos, bien algunos otros procesos productivos, pero no necesariamente pensando, por ejemplo, en mejorar este balance de carbono. ¿O sí se puede mejorar? Bien, en verdad, esto es una opinión personal, Sí. quizás. Las buenas prácticas son el piso. Para arrancar debemos empezar por las buenas prácticas Okay. y tampoco restringirlos a focalizarnos como una única acción, una buena práctica. No, son una serie de muchas acciones que lo que fomentan es el uso correcto de los recursos. Entonces tenemos que hablar de suelo, tenemos que hablar de agua, tenemos que hablar de biodiversidad. Claro. Entonces es un gran desafío, ¿no? Tenemos que hablar de manejo integrado de plagas. Quizás en Casafe estamos más relacionados a lo que es el control o el manejo y la prevención de lo que son plagas. Sí. Entonces, hablar de un manejo integrado, de ser eficientes cuando yo utilizo un insumo, usar la cantidad adecuada, el producto adecuado en el momento adecuado. Claro. Entonces, yo creo que, por supuesto, que está vinculado en esto de lo que es compensar, ¿sí? Y evitar este cambio climático, compensar las acciones que hacemos. Toda intervención por presencia o ausencia va a ser una modificación en el ambiente. Claro. Es algo que no podemos evitarlo. Pero bueno, hacerlo de la mejor manera y, de ser necesario, también compensarlo. ¿Compensarlo cómo? A través de la plantación, por ejemplo, de árboles, claro. a través de un sistema de gestión más adecuado, más amigable con el ambiente, a través de la utilización de una energía que no sea de un combustible fósil. ¿Por qué no hablar de rotación de cultivos, incorporar nuevos cultivos a estas matrices que ya tenemos? Claro. Hablar de policultivos, ¿sí? No olvidarnos de la labranza mínima en el suelo para que esos procesos de mineralización e inmovilización que incluyen el carbono y el dióxido de carbono y el óxido nitroso también sean con un menor impacto. Claro. ¿Y desde Casafe qué se hace, digamos, para que esta información y esta idea de mejorar las prácticas llegue a los asesores, me imagino, o a quienes se dedican a la producción? Bien, desde Casafe, y es un poquito el accionar que tenemos distintos coordinadores a nivel nacional. Ajá. Bueno, tenemos dos grandes planes de acción. Uno es el de capacitación para distintos públicos, desde productores, asesores, escuelas, público general que esté interesado en la temática, y en las capacitaciones siempre se empieza hablando de buenas prácticas y luego se va focalizando en cada uno de los puntos. También en lo que es el depósito que también realizan certificaciones a depósitos, capacitaciones, también para la reducción o la buena gestión de los envases, de los fitosanitarios, que por sus particularidades representan una gestión diferencial. Y también tenemos o participamos de distintas comisiones para lo que es el manejo de las resistencias a distintas plagas. Claro. Y se involucran sí o sí esto que hablábamos de no solamente un control o un control químico, sino más bien un manejo y un manejo estratégico. Claro. Eso por una parte. Yo hablo un montón, perdón, Dani. No, decime, dale. Y en segunda instancia, a partir del año pasado, empezamos a hacer un inventario de las emisiones que nuestra actividad genera. ¿Sí? Nuestros viajes, nuestras acciones también están liberando gases de efecto invernadero, y queríamos saber en verdad cuánto, a través de todos los que participamos en la institución, estábamos generando y qué impacto teníamos. Entonces, más allá del inventario, dimos un pasito más, medimos nuestra huella de carbono a través de una consultora que es Clorofila, que nos ayudó, nos proporcionó todas las planillas para empezar a registrar. Eso es muy importante en lo que es emisión, empezar a registrar cuándo me movilizo, en qué, cuántas luces estoy utilizando, cómo hago la calefacción. Claro. Y bueno, tuvimos nuestro primer informe y nos sentíamos con ese sabor de que, bueno, ¿y qué hacemos con esto?
Entonces, es decir, bueno, porque tenés el número y a veces muchas veces no te dicen nada, tampoco Sí. el número, será poco, será mucho. Bueno, pensamos una forma, nos contactamos con una institución de triple impacto, que es Seamos Bosques, que actualmente está trabajando con todo lo que es el bosque de las yungas, para lo que es reforestación y restauración de los bosques. Y bueno, empezamos a medir cuántos árboles deberíamos plantar para compensar nuestros gases de efecto invernadero. Y de esta manera, este año, bueno, fueron 13 árboles y la idea es reducir nuestro consumo, ser más eficientes, pero conservar esto de restauración y comprometernos en no solamente quizás plantar un árbol, sino ayudar a su conservación, a su cuidado y a seguir trabajando en eso. Sí, seguro que es por ese camino. Ángeles, gracias por la charla y por las explicaciones del caso. Un beso grande. Muchas gracias, un gusto, hasta Igual, luego. que sigas muy bien. Bueno, era la verdad que más que interesante tocar este tema. Siempre hablamos de sustentabilidad, de lo que pasa en el medio ambiente y nos interesaba saber, bueno, qué se está haciendo, ¿no? También, y qué tipo de programas hay, por ejemplo, los de capacitación que mencionábamos recién, para que esta información termine llegando a quienes efectivamente se dedican a la producción agropecuaria. Por eso queríamos charlar con Ángeles Lessmann, coordinadora de CASAFE en la región del Litoral. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.